Ok, continuamos entonces. Ahí está. Bien, entonces nos quedamos aquí con el número i. Vemos aquí cómo surge, ¿no? De las raíces cuadradas negativas, sale un problema que no pueden resolver los números reales. Bueno, así es la historia de la matemática y de la ciencia en general, ¿no? Cuando van apareciendo nuevas situaciones, pues salen nuevas necesidades, ¿no? Que hay que resolver. Aquí, por ejemplo, no existían los números, en los números reales, pues no pudieron resolver este problema y se tuvo que introducir este concepto del número imaginario, la unidad imaginaria, ¿no? Y entonces cuando tenemos un número multiplicado por esta raíz de menos 1, para no tener que estar escribiendo siempre raíz de menos 1, pues escribimos esta unidad imaginaria. A ver, aquí voy a hacer otro cambio, voy a poner el puntero, esperamos que siga todo funcionando. Si sale algún problema me dicen, aquí puse para poder escribir. Entonces, en vez de estar escribiendo menos 1 por lo demás, cuando nos surja la raíz de un número negativo, escribimos la unidad imaginaria, ¿no? Y siempre que tenemos un número multiplicado por raíz de menos 1, por ejemplo, 52 por raíz de menos 1, esto es 52 por la unidad imaginaria. Siempre un número multiplicado por la unidad imaginaria, esto es un número imaginario, ¿no? Estos no están dentro de los números reales, no está en ninguno de esos conjuntos. Y este es el origen, ¿no? del problema. Pero les decía que, aunque se llaman imaginarios, realmente son tan reales que representan cosas que son esenciales para el entendimiento de la ciencia actual, ¿no? En la ciencia de materiales actual, pues la función de onda, ¿no? Es una psi, una letra psi, una letra griega, representa la función de onda, que son soluciones de la ecuación de Schrödinger, es la descripción más completa que tenemos actualmente para la ciencia de materiales. Y en ingeniería se utiliza mucho también este número en circuitos eléctricos, en muchos problemas muy diversos. En algunas ramas de la ingeniería ustedes van a ver este número I como una J también. O sea que puede ser que en algunos libros ustedes vean esta unidad imaginaria como una J en vez de una I, pero es el mismo significado, ¿no? A veces ya ven que la nomenclatura cambia de área en área, pero el significado es lo mismo, es la unidad imaginaria. Aquí tenemos entonces la raíz de menos 1, lo vamos a representar con este símbolo, la unidad imaginaria. Y aquí tenemos unos ejemplos en el primer renglón, bueno, en el segundo renglón. En el primer renglón está la unidad imaginaria, pero en este renglón todos estos números son números imaginarios. Porque, vean, la raíz de menos 16 nosotros la podemos escribir como menos 16 por menos 1. Y luego lo separamos, raíz de 16 multiplicado por la raíz de menos 1, pero este menos 1 es la unidad imaginaria, la raíz de 16 son 4 y me queda 4 veces la unidad imaginaria. Este segundo número, la raíz de menos 3, también lo puedo siempre separar como 3, raíz de 3, perdón, por la raíz de menos 1. Se tendría la raíz de 3 por el número i. Esto también no es una regla universal, ¿no? Ustedes pueden ver a veces que ponen el número i antes, a veces lo ponen después, también dependiendo del área, ¿no? Pero las dos formas son correctas. No hay ninguna regla en la matemática que nos diga que es incorrecto ponerla i antes o después. De hecho, son conmutativos, ¿no? El orden de los factores no altera el producto en estos casos. Este es un producto de número real por la unidad imaginaria. El i al cubo, vean cómo puedo separar i al cubo como i al cuadrado por el número i. Pero como el i es la raíz de menos 1, si lo elevo al cuadrado, elimino el radical, algo así. I cuadrado es igual a raíz de menos 1, que es el número i, elevado al cuadrado. Elimino la raíz y me queda menos 1. Entonces,
la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de i me quedaría como menos 1 multiplicando a este i que queda aquí, ¿no? Sería como menos 1 por i. O sea, el i cuadrado me da menos 1. Entonces, todos estos números en este renglón son números, son por lo tanto números imaginarios. Todos son un número real multiplicados por la unidad imaginaria. En cambio, en este renglón, aunque involucra de inicio la unidad imaginaria, en realidad son números reales. Porque al final de cuentas, vean, tienen i cuadrado. I cuadrado, aquí lo tenemos, es menos 1, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Elimino la raíz cuadrada y es esto mismo que tengo aquí. I cuadrada me da menos 1, pero el menos 1 es un número real. Es un número real. No es imaginario, no aparece ya aquí la unidad imaginaria. Aquí tengo el producto de dos raíces negativas, pero lo podría separar. Este menos 2 sería la raíz de 2 por i. La raíz de menos 8 es el número i por la raíz de 8. Y entonces tendría raíz de 2 por raíz de 8. Sería raíz de 16. La raíz de 16 son 4. Y al multiplicar i por i tendría i cuadrada. Otra vez tengo menos 1. O sea que al final de cuentas tengo menos 4, ¿no? O sea, separándolo aquí paso por paso sería raíz de menos 1, raíz de 2, y raíz de menos 1, raíz de 8, y aquí estos dos primeros me darían raíz de menos 2 y estos dos raíz de menos 8. Y aquí tengo entonces, este es uno de los i que aparece por raíz de 2, y aparece el otro i por raíz de 8, agrupo i por i cuadrada, raíz de 2 por raíz de 8, i cuadrada, aquí lo tenemos arriba, es menos 1, y tengo la raíz de 2 por raíz de 8, raíz de 16. Así que tendría menos, la raíz de 16 son 4, es un número real. En general, si n es un número entero, siempre que tenga el número i elevado a la 4n, por ejemplo, siempre me va a terminar dando 1, porque esto sería como tener el número i multiplicado por pares. De hecho, si lo pongo como i a la 2n, también va a dar como 1. Si le pongo 4 también, porque esto sería como tener multiplicado por pares el número i. No. Y bueno, aquí no daría, no. Para n igual a 1 no, porque sería i cuadrado. Entonces, este sí, olviden esto. Con 4n sería como tener multiplicado por pares de menos 1. Porque vean, para n igual a 1, esto sería i a la 4. Entonces yo puedo separar i cuadrada por i cuadrada. Va a ser menos y menos más, porque i cuadrada es negativo, ¿no? Si yo cambio la n por 2, podría tener esto al cuadrado. Pero como esto ya era positivo, al elevarlo al cuadrado también me va a dar positivo. Si yo pongo aquí n igual a 3, o sea, vean, esto que está aquí es igual a i a la 4. Como si fuera 4n con n igual a 1. Pero esto ya es positivo. Entonces, para cualquier valor de n que ponga, sería como elevar esto i a la 4 por un número entero. Pero como ya ya es positivo, es como elevar un número positivo, en este caso 1, a un número cualquiera, ¿no? Entonces siempre me va a dar positivo. Aquí en la lámina anterior, a ver, no puse algo antes de avanzar para hacer aquí énfasis en los símbolos. Los números naturales los vamos a representar con una n, ¿no? Los números enteros se representan con una z, los racionales con una q, la q es por de cocientes, y los irracionales como una i. Todo el conjunto
todo el conjunto de los números reales que contiene a todos esos números con una R, ¿no? Aquí estamos como de esta forma. A veces manuscrito se representa algo así, ¿no? Una R así, o una Z de esta forma. Pero si lo dejamos así ya lo entendemos, ¿no? En el caso de estos números, vamos a ver que hay otro, estos son números imaginarios y nada más tienen un entero multiplicando a la unidad imaginaria. Pero resulta que del origen que estamos viendo de estos números, vamos a hacer un caso particular para enfatizar esto que les quiero decir. Vamos a usar la fórmula general para resolver esta ecuación cuadrática. Z cuadrado menos 2Z más 2 igual a 0. Lo vamos a hacer utilizando la fórmula general. Vamos bien, ¿verdad? Están viendo toda la presentación, ¿no? No ha habido problema. No, todo en orden. Bien. Perfecto, entonces vamos a resolver esta ecuación. Si recordamos la fórmula general, los valores de z me los debe dar esta fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de cuadrada menos 4 por a por c. Una raíz cuadrada sobre 2 veces a, donde a es el coeficiente del z cuadrado, b es el coeficiente de z y c es el coeficiente independiente, ¿no? Entonces aquí podemos ver que a es 1. 1 está multiplicando a z cuadrado, b es menos 2 y c es 2. Sustituimos estos valores de a, b y c en la fórmula general y entonces z es menos 2 más menos. En la raíz, el determinante va a ser b cuadrada menos 4ac, sería menos 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 2. Raíz cuadrada. Y esto lo vamos a dividir entre 2 veces a, que es 1. Vean que aquí tenemos menos y menos da más, es un 2, más menos. En el radical va a ser 4, menos 2 al cuadrado, me da 4, menos 4 por 2, 8. Y aquí surge la unidad imaginaria, porque voy a tener la raíz de un número negativo. Este más menos significa que tengo yo dos soluciones para z. Una solución con el número más, con el signo más, y otra solución cuando tome el signo menos. Entonces esto lo puedo separar como 2 entre 2, 1, y luego más menos la raíz de menos 4. 4 menos 8 son menos 4. Voy a tener aquí menos 4 sobre 2. Pero vean que el menos 4 yo lo puedo separar como menos 1 por 4. Y la raíz de 4 es 2. Voy a seguir aquí. 1 más menos la raíz de menos 1 por la raíz de 4 sobre 2. Y aquí finalmente 1 más menos la raíz de 4, 2 sobre 2 va a ser 1. La raíz de 4 va a ser 2, entre este 2 es 1. Y la raíz de menos 1 es el número, la unidad imaginaria. O sea que esto va a ser, bueno, voy a poner este paso y luego ya pongo el resultado final. O sea, quedaría 2 entre 2, se va a volver 1, y este raíz de menos 1, el número i. O sea, vean, z es igual a 1 más menos la unidad imaginaria. Entonces aquí no podríamos decir que este es un número imaginario, porque un número imaginario es un número real multiplicado por la unidad imaginaria. Pero este número es más que eso, ¿no? Porque tiene un 1, que es un número real. El 1 es un número real. Y le estoy sumando, restando
la unidad imaginaria. O sea que tengo un número real menos un número imaginario. De hecho, tengo dos soluciones. Una de las soluciones es número real más uno imaginario, y la otra solución es ese mismo número real menos el número imaginario. O sea que yo puedo decir que esto es un número imaginario. Entonces, este es un tipo particular de números que se conoce como número complejo, que es precisamente este tema. Los números complejos no son números reales, están fuera del conjunto de los números reales, sería un conjunto aparte, ¿no? A ver si no puse aquí algún dibujo, no lo puse, entonces puedo escribir. ¿Sí? Entonces, dentro de los números reales, aquí tengo los números reales, dentro de los números reales tengo pues los racionales, dentro de los racionales estaban los enteros, dentro de los enteros los naturales, y por acá estaban los irracionales. Pues resulta entonces que ahora aquí me aparece un tipo de número diferente que es un conjunto ajeno a los números reales. Estos son números complejos. Los vamos a denotar con una C. A veces manuscrito le ponemos una C de esta forma, ¿no? Algo así. O una letra negrita. Estos números se caracterizan entonces porque tienen, vean, un número real y luego tienen también un número imaginario. En general, un número complejo, eh, vamos a poner la forma de un número complejo, es tal que es de esta forma, ¿no? Va a ser de la forma x más y por y, donde x y y son números reales. Estos son números reales, pero vean que este está multiplicando a la unidad imaginaria, por lo tanto, este es un número imaginario. Voy a poner aquí una flechita. Ese es un número imaginario y este es un número completamente real. Esta es la forma general de un número complejo. Entonces es una suma de una parte real más una parte imaginaria. Es un conjunto ajeno a los números reales. X y Y en este caso son reales. Cuando escribimos un número de esa forma, tenemos entonces un número complejo y entonces decimos que X es la parte real de ese número, ¿no? De el número complejo, y la Y es la parte imaginaria. Lo voy a escribir. Decimos que X es la parte real del número complejo Z y Y es la parte imaginaria de Z. Vean que como que Z es la parte imaginaria, Z es un número real. Lo hace imaginario el hecho de que está siendo multiplicado por la unidad imaginaria. Pero pero Y en sí es un número real. A veces la parte real también se escribe de esta manera, ¿no? Como luego entre llaves, de esta forma, ¿no? Esto significa la parte real de Z, o sea, sería X, y la parte imaginaria la denotamos de esta forma. Esta sería Y, ¿no? Es otra forma también de indicar la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Cuando escribimos un número complejo, de hecho en esta forma también decimos que estamos escribiendo el número complejo en su forma rectangular. O sea, esta forma, ¿no? esta manera de escribirlo. Voy a encerrarlo aquí con otro color para que no se pierda mucho. Aquí está, un amarillo. No resalte, pero permita distinguir. Aquí voy a encerrar este número.
cuando escribimos un número complejo en esta forma, como un número real más i por el número, la unidad imaginaria por otro número real, esta forma le llamamos entonces la forma rectangular de los números complejos. Lo voy a escribir aquí. Creo que este color no se va a notar mucho, ¿no? Entonces, para encerrarlo sí está bien, pero para indicarlo un poco más suyo. Forma rectangular. De un número complejo, cuando lo escribimos en esta forma. Bueno, si le llamamos forma rectangular a esta forma de escribir el número complejo, pues debe de haber entonces otra forma, ¿no?, de escribir el número complejo, y bueno, vamos a ver que sí, la forma polar. Ok, entonces hasta aquí tenemos la forma rectangular. Entonces está, ¿no?, cuando escribimos el número complejo en la forma x más la unidad imaginaria por otro número real y, donde entonces la parte real es la x y la parte imaginaria es la y. Y bueno, tenemos esa forma de representar. Vamos a definir también otras cosas aquí de los números complejos. Tenemos entonces en la forma rectangular un número complejo de la forma x más y. Tenemos aquí la parte real, la x, la parte imaginaria y. Y también podemos definir lo que se conoce como el módulo de z, el módulo del número complejo z. El módulo lo podemos denotar de esta forma: mod z, ¿no?, dejando un espacio entre mod y z, el módulo de z, o también lo podemos representar de esta forma. Estas son las barras como si representáramos el valor absoluto de z. De hecho, el módulo es eso, no es la magnitud o el valor absoluto del número complejo. Y esto es, lo podemos calcular con la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Vamos a ver por qué, ¿no?, precisamente de esta forma, ¿no? Y vamos a definir también el ángulo, pero para que quede más claro el por qué el módulo lo calculamos así y pues el concepto y qué es ese ángulo. Entonces vamos a ver aquí en esta figura, ¿no? Primero, el por qué se le llama forma rectangular del número complejo cuando lo escribimos como x más y. Esto es por la forma en que se propone representar geométricamente algún número complejo. Ustedes saben que cuando estamos en dos dimensiones existe el espacio cartesiano en 2 o 3 dimensiones, dependiendo qué necesidad tengamos, si estamos en un plano o en el espacio. En el caso de los números complejos, como tienen una parte real y una imaginaria, entonces se presta para que definamos lo que conocemos como el plano complejo. El plano complejo es un plano cartesiano en donde el eje X me representa la parte real del número complejo y el eje vertical me representa a la parte imaginaria del número complejo. Entonces, un número complejo de la forma x más y se puede representar como se representa normalmente un punto en el espacio cartesiano, en el plano cartesiano. Entonces, a cada número complejo yo le puedo asignar un punto en este plano complejo representado por las coordenadas x, y en este plano, donde pues la coordenada x sería la proyección de este punto sobre el eje x, el eje de los números reales, y la coordenada y del punto sería la proyección trazada del punto hacia el eje de los imaginarios, que en el plano cartesiano es el eje y, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número complejo 5 más 3i. Estaría representado aquí en el plano complejo por el punto con coordenadas 5, 3. Y así yo puedo localizar cualquier número complejo que tenga yo representado en la forma rectangular, lo puedo asociar con un punto en este plano complejo. Y entonces aquí ya podemos ver cuál es el significado del módulo. El significado del módulo del número complejo, de hecho, es la magnitud que va de distancia, que va desde el origen hasta el punto que representa el número complejo. O sea que el módulo de este 5 más 3i sería la distancia desde el origen a este punto. A ver si puedo trazar una línea más o menos derecha. Por ejemplo, esto supongan que esto es una línea, ¿no? No tiene estas ondulaciones, pero entonces la longitud de esta línea desde el origen a este punto que me representa en este plano complejo el número 5 más 3i, esta distancia es el módulo de este número complejo. Y por eso la fórmula es como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Porque aquí esta distancia es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde aquí tendría un cateto y aquí tendría otro. Vean que este es un ángulo recto, pues esto forma un triángulo rectángulo y este cateto sería la parte imaginaria, sería el 3. Y este otro sería la parte real. O sea, este es 5 y este sería, este sería 5 y este sería 3, ¿no? Y entonces, el teorema de Pitágoras, recuerden que si tenemos nosotros un triángulo rectángulo, aquí tengo la hipotenusa y tengo los catetos, entonces tengo esta relación. Y entonces puedo calcular la hipotenusa de esta manera. Así que en este caso, para este número complejo, un cateto sería la parte real, por ejemplo, la que aparece en este triángulo rectángulo, y la parte imaginaria sería el otro cateto, ¿no? Y entonces el módulo, que sería, este es el módulo del número complejo, en este caso el número complejo 5 más 3i, es la raíz cuadrada de, si este z, sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Pero en general, para un número complejo cualquiera, con número, con la parte real x y la parte imaginaria y, entonces el módulo de este número complejo sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Por eso entonces el módulo, entonces lo podemos escribir de esta forma, así está más abreviado, y lo calculamos como la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso es el módulo del número complejo y también podemos definir el ángulo del número complejo. El ángulo del número complejo es el ángulo que forma precisamente la línea que une el origen y el punto en el plano complejo que representa a ese número complejo con la parte positiva del eje real, ¿no? O el eje X, ¿no? Cuando estamos en el plano XY, aquí sería el plano complejo, el X sería el eje real y el vertical, el eje de los imaginarios. Entonces aquí se define un ángulo entre esta línea de unión del origen y el punto que representa el número complejo con la parte positiva del eje real. Y ese es el ángulo de Z, le llamamos, ¿no? El ángulo del número complejo. El ángulo de Z. Generalmente lo vamos a estar representando como teta.
Si estamos en el primer cuadrante, podemos calcular fácilmente este ángulo porque podemos aprovechar otra vez que tenemos aquí un triángulo rectángulo y sabemos que este cateto opuesto a teta entre este otro cateto adyacente a teta es la definición de la tangente, ¿no?, de este ángulo. O sea, este cateto es la parte imaginaria y este otro es la parte real. Entonces, la tangente de ese ángulo es la parte imaginaria entre la parte real. Si tengo que la tangente es entonces y entre x, el arco tangente de y sobre x es teta. Recuerden que el arco tangente es una forma de decir el ángulo cuya tangente, o sea, el ángulo cuya tangente es y sobre x es teta, ¿no? En la calculadora ustedes van a encontrarlo de esta forma, ¿no?, como tangente menos 1, que es una función inversa, que lo podemos también escribir de esta forma, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces el módulo, el ángulo, y esta es la forma rectangular de un número complejo. Cuando lo escribimos x más y aquí estamos viendo por qué le llamamos forma rectangular, porque estamos, como lo representamos como en un plano cartesiano, en forma en coordenadas rectangulares, ¿no?, o cartesianas. Entonces, debe de haber otra forma. Si tiene un nombre particular, esta forma de escribir los números complejos es porque hay otras formas de representarlo. Y precisamente tienen que ver con este ángulo y con este módulo. Resulta que cada número complejo tiene asociado un punto en este plano complejo. Le llamaría aquí en general un número de la forma x más y, un número complejo de esta forma, tendría asociada esta coordenada primero a lo largo del eje horizontal y esta coordenada a lo largo del eje vertical, ¿no? Entonces, cada número complejo tiene asociado un punto en este plano complejo. Aquí nada más estamos representando el primer cuadrante, pero podemos tener, por ejemplo, un número complejo que sea 1 menos 2i. Entonces, este número complejo necesitaría yo dibujar el cuarto cuadrante, ¿no? Porque, vean, aquí tengo y, acá tengo x, 1 a lo largo de x, pero menos 2 a lo largo de y, sería para acá, ¿no? O sea que el punto asociado a este número complejo sería este, tener el cuarto cuadrante, ¿no? Dependiendo del signo de la parte real y la parte imaginaria, un número complejo, más bien el punto asociado al número complejo, que representa el número complejo, en el plano complejo puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y bueno, aquí vamos a regresar aquí un poco al módulo y al ángulo para tener otra forma de representar precisamente a los números complejos. Bien, aquí tenemos la forma rectangular, ¿no?, como x más y, pero resulta que si yo defino el módulo, ese módulo aquí está representado en este dibujo como una R, ¿no? Aquí tengo un punto P con coordenadas x, y. En la representación rectangular, el número complejo que tiene asociado este punto estaría de esta forma, ¿no? X más y. Esta es la forma rectangular. Si ustedes conocen la parte real y la parte imaginaria, ustedes pueden representar el punto en el plano complejo. Pero también, si ustedes conocen el módulo y el ángulo, también pueden ubicar el punto de forma sin ambigüedad, ¿no? O sea, si conocemos X y conocemos Y, representamos sin ambigüedad, el punto. Pero también lo podemos hacer si conocemos R y teta, pero R es el módulo. Es precisamente la distancia del origen al punto. Entonces, yo puedo
relacionar estas coordenadas rectangulares X y Y, que sería la parte real y la parte imaginaria del complejo, con R y teta. Como si yo conozco R y teta, yo puedo ubicar el punto, entonces también las puedo utilizar como coordenadas. Recuerden que para que me sirvan de coordenadas deben de ser cantidades que me representen unívocamente al punto. Si yo conozco un valor de R y un valor de teta, solamente hay un punto que va a tener esos valores de R y teta. No va a haber dos puntos que tengan la misma combinación de R y teta, ¿no? Entonces, así como para cada combinación de X y solamente le asocio un punto, también para cada combinación de R y teta. Entonces, tengo estas coordenadas polares, ¿no? Entonces, cuando yo escribo el número en otra forma, es en forma polar, lo hago de esta manera, ¿no? Vean que hay una relación entre R y teta con X y Y, la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo hago esa relación? Bueno, resulta que en este triángulo rectángulo que se forma aquí, es un ángulo recto, si yo divido X entre R, divido X entre R, eso es la definición del coseno, sería cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces tengo el coseno de teta. Y aquí ya puedo despejar X como R por el coseno de teta. Entonces vean, la parte real del número complejo la estoy escribiendo en términos de R y de teta. Y luego si divido Y sobre R, sería este cateto entre la hipotenusa, cateto opuesto, entre hipotenusa, esa es la definición del seno. Y entonces yo puedo decir que la parte imaginaria la puedo escribir como R por el seno de teta. Entonces, ambas partes del número complejo en forma rectangular X y Y las puedo escribir en términos de R y teta. Entonces, R y teta, aquí lo que estoy haciendo es como un cambio de coordenadas X y Y a coordenadas R y teta. Entonces, R y teta las acepto como otras coordenadas, son coordenadas polares. ¿Y cómo escribo este número en forma polar? Lo hago de esta manera, ¿no? Aquí está el resultado, lo voy a escribir aquí paso a paso para que se vea. Aquí tenemos X como R coseno de teta, Y como R seno de teta. Entonces, si empiezo desde la parte rectangular, tengo X más Y. Pero resulta que X es R coseno de teta. Y luego tengo más Y, todo esto es X, más Y por Y, pero Y es R seno de teta. Y entonces tengo R multiplicando en las dos partes, así que tengo R, lo puedo dejar como factorizado, coseno de teta más I seno de teta. Entonces vean que aquí tengo ya esa coordenada R multiplicando a un coseno y a un seno. El coseno es una parte real y luego la otra parte es la parte imaginaria porque el seno está multiplicando el número i. Bueno, aquí es donde hay un brinco brillante. En el caso de los números complejos, resulta que esto yo lo puedo escribir lo que está entre paréntesis. Utilizo esta entidad. Digo que el número e elevado a la i teta es el coseno de teta. Bueno, aquí le voy a poner un más menos para considerar los dos casos. Y seno de teta. Entonces vean que esto yo lo puedo escribir como una exponencial. Entonces X más Y lo puedo escribir como R. Y ya no voy a escribir esta suma de coseno y seno, sino mejor escribo E a la I teta. Y entonces esto es lo mismo, lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha, pero este es el mismo número complejo.
pero aquí está en su forma rectangular y acá está en su forma polar. Entonces, esta es la forma polar de un número complejo. Y pasamos entonces de la forma rectangular a la forma polar. Y esta definición de e raíz teta como un coseno más i seno facilita muchos cálculos en diferentes ramas de la ciencia, ¿no? Porque es más fácil trabajar con exponenciales que con sumas de senos y cosenos. Y bueno, aquí tenemos entonces esta forma polar del número complejo. Entonces, r y teta son las coordenadas polares de este punto, que representa al número complejo, ¿no? Entonces yo puedo dar x y y, o puedo dar r y teta, y puedo escribir el número de esta forma, el número complejo, o de esta otra forma, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok, entonces, a ver, aquí no deje espacio para un ejercicio que traigo. Una diapositiva en blanco. Vamos a... Muy bien, entonces vean, aquí tenemos una relación, ¿no? Tenemos aquí el número i más, perdón, 1 más i raíz de 3. Este es un número complejo, es un ejemplo aquí resuelto. 1 más i por raíz de 3 lo podemos escribir. ¿Qué necesitamos para escribir un número si tenemos la forma rectangular para pues, pasarlo a un número complejo? De acuerdo a lo que acabamos de ver aquí, necesitamos r y necesitamos teta. Pero ya sabemos cómo calcular r y teta, porque r, aquí lo tenemos. ¿Dónde está? R es esto, es el módulo. R es el módulo. Entonces, la R es otra forma de representarlo, esta coordenada polar. Entonces, R es el módulo y teta es el ángulo. O sea que si queremos cambiar este número complejo, 1 más i raíz de 3, a la forma polar, entonces hay que calcular su módulo. De hecho, aquí lo cambian a 2, coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3. ¿De dónde sacaron este 2? Es r. O sea, quieren pasarlo de la forma x más y a r por e a la i teta. Entonces necesitamos r, pero recuerden que r, el módulo, que también lo representamos de esta manera, este módulo es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. En este caso, la x es 1 y la y es raíz de 3. Voy a escribir aquí, identificamos este es x, aquí tenemos y, o sea que aquí tendríamos x cuadrada es 1 al cuadrado, y cuadrada sería raíz de 3 al cuadrado, y todo esto es raíz cuadrada. O sea que aquí sería 1 más 3, ¿no? Porque el raíz de 3 al cuadrado me quedaría 3. Si tengo 1 más 3, raíz cuadrada, me daría raíz de 4, 2. Y aquí tienen r igual a 2. Por eso aquí aparece ya el 2 de la coordenada polar. Y luego sabemos que podemos escribir este número como en el paso intermedio. Tenemos r coseno de teta más i seno de teta, ¿no? Aquí me devuelvo un poco para que recuerden. En el paso intermedio, al llegar a la forma polar, teníamos r, ya lo tenemos, es el 2 en este caso. Estamos viendo, y luego aparece coseno de teta más i seno de teta. Y aquí lo encontramos también en el desarrollo previo, ¿no? Entonces, aquí ponen coseno sobre 3 porque ya calcularon teta.
Teta lo calcularon de esta forma, ¿no? El arco tangente o el ángulo cuya tangente es y sobre x. O sea, es el ángulo cuya tangente es raíz de 3 sobre 1. O sea que es raíz de 3, ¿no? El arco tangente, raíz de 3. Y ya sabemos que el ángulo cuya tangente es raíz de 3 es pi sobre 3. Aquí hay algo importante, ¿no? Bueno, esto ya hay tablas con los ángulos más así conocidos, por ejemplo, pi sobre 2, pi sobre 3, etcétera, ¿no? En términos no de decimales, sino de números irracionales. Por ejemplo, aquí raíz de 3, otros están como raíz de 2 sobre 2. Por ejemplo, para pi sobre 4, que sería 45 grados, el seno y el coseno del pi sobre 4 son raíz de 2 sobre 2. Ustedes pueden ponerlo en forma decimal, les da como 0.70, 71, etcétera, ¿no? De hecho, tiene una expansión decimal infinita no periódica, pero la forma exacta de raíz de 2 sobre 2 es irracional. Entonces, aquí, para el caso de raíz de 3, le corresponde a pi sobre 3. Hago un paréntesis aquí para indicar que cuando trabajemos normalmente con los números complejos, eh, aunque en principio podemos dar en grados los ángulos, cuando usamos estas notaciones se trabaja en radianes. Entonces, el pi sobre 3, recuerden, voy a dibujar aquí el círculo. Recuerden que aquí tenemos X, Y. Aquí sería, pi sería todo esto, ¿no? Este sería pi sobre 2, o sea, 90 grados. Pi corresponde a 180 grados, ¿no? Sería todo esto. Pi sobre 2 sería 90 grados. Entonces, el pi sobre 3 sería como por aquí más o menos, ¿no? Voy a dibujar aquí en otro. Imaginen que es un círculo, ¿no? Es la tercera parte, más o menos, ¿no? Aquí nos ponen que este fuera pi sobre 3, sería 180 entre 3, sería 60 grados, ¿no? El equivalente a 60 grados, pero aquí hay que acostumbrarnos a ubicar los ángulos en radianes. Bueno, aquí ya entonces regresando a la parte, en el paso intermedio, ¿no? De escribir el número complejo a la forma polar, tendríamos entonces el radio, el módulo, multiplicado por el coseno de teta más i seno de teta. De esta forma conoceríamos teta, que es pi sobre 3, ¿no? Y ya teniendo r, el módulo, y teniendo teta, entonces ya podemos escribir el número de esta forma, r por e a la i teta. R es 2, aquí está, i, y el ángulo es pi sobre 3. Entonces aquí lo tenemos en la forma polar. Y aquí en la figura de la derecha tenemos la representación geométrica. El punto A representa el número complejo, el significado del módulo es esto, la distancia del origen al punto es 2, este es el ángulo pi sobre 3, el ángulo que forma esta línea respecto a la parte del eje positivo del eje real, o sea, el eje X, y aquí tendríamos el R coseno de teta, es este cateto, este cateto vertical es R seno de teta, o sea, es R por el seno del pi sobre 3, ¿no? Y pues eso da el raíz de 3. Y aquí donde está el número complejo, pues es el 2 coseno del pi sobre 3 más i seno del pi sobre 3, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces creo que no sé si hay aquí preguntas hasta este punto.
¿Cómo vamos? Para mí quedó claro. Muy bien, bueno, entonces pues yo creo que por la hora, no sé si tienen otro curso aquí ligado a este o si o este es el de más tarde. Eh, Creo que son las 7:30 para no eh, cederme de tiempo, pues yo creo que pues lo dejamos hasta aquí por hoy y continuamos el miércoles. Ya el miércoles pues nos vamos a quedar con esta plataforma, yo creo que está más probada, es la de Google Meet. Con esto podemos también grabar. Entonces, si no tiene ningún inconveniente,